cómo te habla el Espíritu Santo en los momentos más difíciles. Hay momentos en la vida en los que clamas con todo tu ser, pero el cielo parece estar en silencio. Momentos de angustia en los que buscas respuestas, pero todo lo que recibes es incertidumbre. Te preguntas si Dios realmente te está escuchando o si simplemente ha decidido callar. La duda se infiltra en tu mente y comienzas a preguntarte si acaso has hecho algo mal, si acaso no eres digno de recibir una señal de su parte. Pero aquí está la verdad que muchos no conocen. El Espíritu Santo siempre está hablando. El problema no es que Dios haya dejado de comunicarse, sino que muchas veces no sabemos cómo escuchar su voz. No es que Dios esté ausente en tus momentos más difíciles, sino que en esos momentos Él elige hablarte de maneras que quizás no estás acostumbrado a percibir. Cuando las tormentas de la vida golpean con fuerza, es fácil pensar que Dios ha guardado silencio, que nos ha dejado solos en nuestra lucha. Pero, ¿y si en lugar de estar en silencio, Él estuviera hablándote de una forma que aún no has aprendido a reconocer? ¿Y si en medio del dolor, el Espíritu Santo estuviera revelándote algo poderoso? Muchas veces esperamos que Dios nos hable de una forma dramática, con truenos y relámpagos, con una voz audible que nos diga exactamente qué hacer. Pero el Espíritu Santo no siempre habla de esa manera. A veces, sus palabras llegan en la forma de una paz inexplicable, de una carga en el corazón, de una palabra repetida que aparece en distintos lugares. Otras veces, Dios habla a través de personas, a través de circunstancias o incluso a través del silencio mismo. Este mensaje no es una coincidencia. Si estás aquí es porque el Espíritu Santo quiere abrir tus oídos espirituales para que aprendas a escucharlo. No permitas que el dolor, el miedo o la confusión te hagan creer que Dios te ha abandonado. Él sigue hablándote, guiándote, dirigiéndote. Solo necesitas aprender a sintonizarte con su voz. Hoy descubrirás cómo Dios te habla en los momentos más difíciles. No importa si te sientes perdido, si estás en una crisis o si has llegado a un punto en el que no sabes qué hacer. El Espíritu Santo está más cerca de lo que imaginas. Ha estado tratando de comunicarse contigo todo este tiempo. Y cuando aprendes a escuchar su voz, todo cambia. El mayor problema de muchos creyentes no es que Dios no les hable, sino que han llenado su vida de tanto ruido que les cuesta discernir su voz. En un mundo lleno de distracciones, donde las preocupaciones, el miedo y las dudas gritan tan fuerte, es difícil notar cuando Dios está hablando. Pero su voz nunca se apaga. Solo espera que hagas un espacio para escucharla. El Espíritu Santo está en este momento llamándote a entrar en una relación más profunda con Él. No quiere ser solo una idea en tu mente, sino una presencia viva en tu vida diaria. Quiere que aprendas a identificar su voz en medio de la tormenta, en los momentos de angustia y en las temporadas donde parece que el cielo está en silencio. Este es un viaje de fe. Un entrenamiento espiritual en el que aprenderás a escuchar más allá de lo que tus oídos pueden percibir. Porque Dios no deja de hablar. Solo está esperando que afiances tu capacidad de escuchar. Ahora que sabes que Dios nunca está en silencio y que su Espíritu Santo siempre está comunicándose contigo, es momento de descubrir cómo su voz se manifiesta de maneras que quizás nunca habías imaginado. La voz del Espíritu Santo no es como imaginas. Cuando piensas en la voz de Dios, quizás imaginas un estruendo desde el cielo, una voz audible que resuena con autoridad o una señal evidente que te indique el camino. Pero el Espíritu Santo no siempre habla de la forma que esperas. Dios no está limitado a una sola manera de comunicarse, y muchas veces su voz llega en formas inesperadas que requieren sensibilidad espiritual para reconocerlas.
Si buscas en la Biblia, notarás que Dios ha hablado a las personas de muchas maneras diferentes. A Moisés le habló a través de una zarza ardiente, a Samuel le habló como una voz suave en la noche, a Elías le habló no en el viento ni en el terremoto, sino en un susurro apacible. Esto significa que no puedes limitar a Dios a una sola forma de hablar. Él se comunica de maneras que muchas veces pasan desapercibidas y solo aquellos que están atentos logran reconocer su dirección. Muchas veces el problema no es que Dios no esté hablando, sino que no hemos aprendido a discernir su voz. Si vives esperando una gran señal, podrías estar ignorando la forma en que el Espíritu Santo ya te está hablando. Puede ser a través de un pensamiento repetitivo en tu corazón, de una paz inexplicable en medio de la tormenta o incluso de una inquietud que te lleva a tomar decisiones correctas. Dios usa métodos sutiles para guiarnos, porque quiere que aprendamos a caminar en fe y a depender de Él en cada paso que damos. Cuando el Espíritu Santo te habla, no siempre será con palabras audibles. A veces será una convicción profunda en tu interior, un recordatorio de la palabra de Dios o incluso la sensación de que algo está bien o mal. Hay momentos en los que no necesitas escuchar una voz desde el cielo porque ya sabes en tu espíritu lo que Dios está diciendo. Pero si no estás acostumbrado a buscarlo, podrías confundir su dirección con tus propios pensamientos o incluso ignorarla por completo. Dios también puede hablarte a través de situaciones y circunstancias. A veces cierra puertas porque sabe que no es el camino correcto para ti. A veces permite que enfrentes ciertos desafíos porque sabe que te están formando y preparándote para algo mayor. Lo que muchos interpretan como obstáculos o pruebas, en realidad pueden ser señales del Espíritu Santo guiándolos hacia su voluntad perfecta. El Espíritu Santo es un maestro, un guía, un consejero. Su voz siempre estará alineada con la palabra de Dios y nunca te llevará en contra de lo que ya ha sido establecido en la Escritura. Si sientes una dirección que contradice los principios de Dios, entonces no viene de Él. Es por eso que aprender a discernir su voz requiere tiempo, relación y sensibilidad espiritual. Si hasta ahora has estado esperando que Dios te hable con un gran milagro o con una revelación dramática, es momento de abrir tu corazón a la posibilidad de que ya te ha estado hablando, pero no lo has notado. Hoy es el día para entrenar tus oídos espirituales y empezar a reconocer su voz en los detalles cotidianos de la vida. El problema no es que Dios guarde silencio, sino que muchas veces estamos demasiado distraídos para darnos cuenta de que nos está guiando. Las preocupaciones diarias, el ruido del mundo y las voces que compiten por nuestra atención pueden hacer que su dirección pase desapercibida. Pero cuando decides hacer un espacio para Él, cuando aprendes a escuchar más allá del bullicio, su voz se vuelve más clara que nunca. Hoy es el momento de cambiar tu manera de buscar a Dios. No esperes señales grandiosas para creer que Él está hablándote. Empieza a prestar atención a los pequeños detalles, a las sensaciones en tu espíritu, a los recordatorios que te trae a la mente. Dios nunca ha dejado de hablarte. Solo está esperando que abras tus oídos espirituales para reconocerlo. Ahora que has comprendido que la voz del Espíritu Santo no siempre es como la imaginas, prepárate para descubrir una de las formas más poderosas en las que Dios confirma su dirección: la paz sobrenatural. La paz sobrenatural, la señal de que Dios está hablando. Hay momentos en los que estás enfrentando una tormenta, en los que todo parece estar en caos, pero dentro de ti hay una paz que no tiene sentido. No es la paz que el mundo da, ni una simple emoción pasajera. Es algo más profundo, más fuerte, más real.
Esa paz es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo te está hablando y guiando. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Cuando el Espíritu Santo está dirigiendo tu vida, una de las formas en las que confirma su dirección es dándote una paz inexplicable. Aun cuando las circunstancias parecen imposibles, aun cuando todo a tu alrededor dice que deberías estar preocupado, hay algo en tu espíritu que te dice que todo estará bien. Esa paz no significa que todo esté resuelto, pero sí que Dios está en control. Muchas veces tomamos decisiones basadas en lo que vemos, en lo que sentimos o en lo que nos dicen otras personas. Pero una de las maneras más seguras de saber si Dios está guiando un camino es preguntarte, ¿tengo paz en mi corazón con esta decisión? Cuando algo viene de Dios, su paz lo acompaña. Cuando algo no es de Él, hay inquietud, hay duda, hay confusión. Esa paz no siempre significa que el camino será fácil. A veces Dios te llama a hacer algo desafiante, algo que requiere valentía, algo que humanamente parece difícil. Pero si viene de Él, su paz estará ahí para sostenerte. Esa paz no es la ausencia de problemas, es la certeza de que Dios está contigo en medio de ellos. El Espíritu Santo usa la paz como un filtro para dirigir tu vida. Si estás a punto de tomar una decisión y sientes confusión, presión o ansiedad, detente. Esa puede ser una señal de que necesitas esperar, de que Dios tiene otro plan, de que hay algo que aún no estás viendo. Pero si en medio de la incertidumbre sientes una paz que sobrepasa tu entendimiento, esa puede ser la confirmación de que Dios está guiando el camino. El problema es que muchas veces ignoramos esta señal. Nos dejamos llevar por la emoción del momento, por la opinión de otros o por la lógica humana. Pero si aprendemos a escuchar la paz del Espíritu Santo, evitaremos muchos errores. Cuando algo es de Dios, la paz permanece, incluso cuando haya desafíos en el camino. Cuando algo no es de Dios, la inquietud no desaparece. Aunque todo parezca estar bien en la superficie, no confundas la paz del Espíritu Santo con la comodidad. Muchas veces Dios te dará paz para tomar decisiones que humanamente parecen difíciles, porque su paz no depende de las circunstancias, sino de su propósito. No significa que no habrá desafíos, pero sí que su presencia estará contigo en cada paso del camino. La paz de Dios es un regalo, pero también es una guía. Si en tu corazón hay inquietud, si algo dentro de ti no te deja tranquilo, si sientes que hay confusión, presta atención. Dios puede estar usándolo para mostrarte que ese no es el camino correcto. Pero si a pesar de las pruebas sientes una paz profunda, es una señal de que el Espíritu Santo está afirmando que estás en la dirección correcta. Hoy es el día para empezar a vivir según la paz del Espíritu Santo. No te dejes llevar por la ansiedad, por la prisa o por la presión de las circunstancias. Aprende a escuchar su voz a través de la paz. Cuando sientas su paz en una decisión, avanza con confianza. Cuando la paz desaparezca, detente y busca su dirección. Ahora que has entendido el poder de la paz sobrenatural, es momento de conocer otra señal clave que el Espíritu Santo usa para hablarte. El peso en el corazón. Ese llamado interno que no puedes ignorar y que puede ser la clave para entender lo que Dios quiere hacer contigo. El peso en el corazón. Cuando Dios quiere dirigirte, hay momentos en los que sientes un peso en tu interior, una carga que no puedes ignorar, una sensación persistente que te dice que hay algo más que debes hacer. No es ansiedad, no es miedo, no es simple preocupación. Es algo profundo que viene del Espíritu Santo.
Cuando Dios quiere dirigirte hacia un propósito específico, muchas veces coloca un peso en tu corazón que no puedes quitar hasta que tomas acción. En la Biblia vemos muchos ejemplos de cómo Dios usó esta sensación para llamar a personas a cumplir su voluntad. Nehemías sintió una carga en su corazón al enterarse de que los muros de Jerusalén estaban en ruinas. Esa carga no lo dejó en paz hasta que decidió hacer algo al respecto. Moisés sintió un peso en su corazón por la esclavitud de su pueblo, y esa carga fue lo que lo llevó a ser el libertador de Israel. Elías sintió un profundo deseo de confrontar la idolatría en Israel, y esa carga lo llevó a un encuentro con los profetas de Baal. Cuando Dios quiere dirigirte, su Espíritu Santo coloca un sentir en tu interior que no puedes ignorar. Tal vez sientes un peso por alguien que necesita ayuda, por un problema que debes enfrentar, por un paso de fe que debes dar. Esa carga no es casualidad. Es Dios hablándote, empujándote hacia el propósito que tiene para ti. No es una emoción pasajera, es una señal del cielo. Muchas veces las personas sienten este peso, pero lo ignoran porque no quieren incomodarse. Prefieren seguir con su vida normal, sin enfrentarse al llamado de Dios. Pero esa sensación no desaparece. Puedes tratar de ignorarla, pero en lo profundo de tu corazón sabes que hay algo que Dios te está pidiendo. Esa carga puede ser una señal de que el Espíritu Santo te está guiando a interceder por alguien, a servir en un área específica, a hacer un cambio radical en tu vida o a emprender un nuevo camino en la dirección que Dios ha preparado para ti. El peso en el corazón es una invitación de Dios para que te muevas en obediencia. Si lo ignoras, sentirás que algo en tu vida está incompleto. Pero cuando decides actuar, cuando respondes a esa voz interna que te impulsa a hacer algo, verás cómo el Espíritu Santo abre puertas, trae confirmación y te da la fortaleza que necesitas para seguir adelante. No ignores la carga que Dios ha puesto en tu corazón. Si hay algo que no puedes dejar de pensar, si hay una causa que te mueve, si sientes que Dios te está llamando a algo más grande de lo que imaginabas, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. No luches contra eso, no lo apagues, no lo racionalices. En lugar de eso, busca a Dios en oración y pídele claridad. Pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Y prepárate para recibir dirección. El peso en el corazón no es un castigo ni una molestia, es una invitación. Es la manera en que Dios te dice, te necesito en este lugar, quiero usarte para algo grande. Puede ser una carga por tu familia, por tu ciudad, por una persona en particular o por una causa que requiere tu acción. No permitas que el temor te detenga. Dios no te dará una carga sin darte también la gracia y la fortaleza para llevarla. Si sientes esta carga, pero aún no sabes qué hacer, empieza por orar. Pídele al Espíritu Santo que te revele su voluntad, que te muestre los pasos a seguir. A medida que ores y busques a Dios, verás cómo esa carga se transforma en claridad y propósito. Descubrirás que el peso en tu corazón no es un obstáculo, sino un llamado divino a algo mayor. Ahora que sabes que Dios te habla a través del peso en el corazón, es momento de conocer otra forma en la que Él guía a sus hijos. A través de personas clave que llegan a tu vida en los momentos precisos con un mensaje que confirma lo que Él ya ha estado diciéndote. Dios usa personas para hablarte en los momentos claves. Hay momentos en la vida en los que estás orando, pidiendo dirección, buscando respuestas, y de repente alguien llega con la palabra exacta que necesitabas escuchar. No es coincidencia, no es casualidad. Es Dios hablándote a través de una persona, usando a alguien para confirmarte su voluntad o darte la dirección que has estado esperando. Desde la antigüedad, Dios ha usado personas para transmitir su mensaje.
En el libro de Éxodo, Dios envió a Aarón para hablar en nombre de Moisés cuando él se sentía incapaz de hacerlo solo. En el libro de Hechos, vemos cómo Dios usó a Ananías para confirmar la conversión de Pablo y darle instrucciones sobre su llamado. Una y otra vez, Dios ha usado personas para traer palabras clave en momentos determinantes. El problema es que muchas veces ignoramos esta forma en la que Dios nos habla. Pensamos que la respuesta tiene que venir directamente del cielo, pero Dios en su soberanía usa a otros para llevarnos el mensaje que necesitamos. Puede ser un amigo, un líder espiritual, un desconocido, o incluso alguien que no esperabas que Dios usara. El Espíritu Santo pone palabras en la boca de las personas correctas para hablarnos en los momentos precisos. Tal vez en algún momento has estado luchando con una decisión difícil y, sin que le cuentes a nadie, alguien se acerca y dice algo que parece responder exactamente a lo que estabas pensando. Eso no es casualidad. Dios está usando a esa persona para confirmarte algo que ya ha estado tratando de decirte. Pero hay algo muy importante. No toda palabra que viene de alguien significa que es un mensaje de Dios. Así como Dios usa personas para hablarte, también hay palabras que pueden venir de la opinión humana o incluso del enemigo para desviarte. Por eso, todo lo que escuches debe ser filtrado a través de la oración y la palabra de Dios. Si una palabra trae confusión, temor o contradice lo que dice la Biblia, entonces no viene de Dios. Pero si una palabra trae paz, confirmación y dirección alineada con su voz, es una señal de que Dios te está guiando. Dios es un Dios de confirmación. Si realmente es su voz la que te está hablando a través de una persona, verás que el mismo mensaje se repetirá de diferentes maneras. Tal vez lo escucharás en una predicación, en un versículo que aparece repetidamente, en una conversación inesperada o incluso en un pensamiento recurrente en tu mente. Por eso, cuando alguien te da una palabra, no la descartes de inmediato, pero tampoco la aceptes sin discernir. Lleva esa palabra en oración, compárala con la Biblia, pide confirmación al Espíritu Santo. Si viene de Dios, Él mismo se encargará de reafirmarla en tu corazón de una forma clara y sin confusión. Hoy es el día de abrir tus ojos y oídos espirituales. Pregunta: Señor, ¿hay alguien que has puesto en mi camino para hablarme? ¿He estado ignorando alguna palabra que ya me has dado a través de otra persona? Muchas veces Dios ya te ha respondido, pero has estado esperando que la respuesta venga de otra forma. Ahora que sabes que Dios usa personas para hablarte, es momento de descubrir otra estrategia que el Espíritu Santo usa para asegurarse de que realmente prestes atención: la repetición de mensajes. Si Dios quiere que escuches algo, lo repetirá una y otra vez hasta que finalmente lo entiendas. La repetición de mensajes. Cuando Dios quiere que escuches algo, cuando Dios quiere que prestes atención a algo, lo repetirá de diferentes maneras. Puedes estar orando por una respuesta y, de repente, empiezas a notar un patrón. Un versículo aparece una y otra vez. Escuchas un mismo mensaje en diferentes predicaciones. Alguien menciona lo que has estado pensando sin saberlo. Esto no es coincidencia. Es Dios asegurándose de que entiendas lo que te está diciendo. Desde la Biblia vemos cómo Dios ha usado la repetición para confirmar su dirección. En Génesis capítulo 41, Faraón tuvo 2 sueños diferentes con el mismo significado, y José le explicó que la repetición era una confirmación de que el asunto estaba determinado por Dios. En Samuel capítulo 3, Dios llamó a Samuel 3 veces antes de que él comprendiera que era el Señor quien le hablaba. Esto nos muestra que cuando Dios quiere hablarte, insistirá hasta que prestes atención. El Espíritu Santo es un maestro paciente.
Si no captas el mensaje la primera vez, Él lo repetirá de una manera distinta. Pero es importante que aprendas a reconocer estos patrones, porque ignorarlos puede llevarte a perder oportunidades o a tomar decisiones equivocadas. Si ves que un mismo tema se repite en distintos contextos, no lo tomes como algo sin importancia. Pregunta a Dios: Señor, ¿me estás hablando? ¿Es esto algo en lo que debo enfocarme? Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él quiere que escuches algo, lo confirmará por varios medios. Pero también hay que tener discernimiento, porque no todo lo que se repite viene de Dios. Hay pensamientos que el enemigo intenta plantar en tu mente para distraerte o llenarte de miedo. La clave para diferenciar si algo viene de Dios es evaluar si ese mensaje trae paz, si está alineado con la palabra y si confirma lo que el Espíritu Santo ya ha estado trabajando en tu corazón. Si últimamente has notado que un mensaje, un versículo o una enseñanza se ha repetido varias veces, detente un momento y pregúntate: ¿Dios me está tratando de decir algo? No dejes pasar por alto la manera en que Él te está guiando. Si Dios está repitiendo algo en tu vida, no lo ignores. Puede ser que te esté advirtiendo sobre un peligro, que te esté llamando a un nuevo propósito o que esté confirmando una decisión que debes tomar. Pero Él siempre te dará señales claras para que no camines en la incertidumbre. A veces, la repetición no es inmediata. Puedes recibir un mensaje hoy y semanas después escucharlo nuevamente cuando más lo necesites. Dios siempre habla en el tiempo correcto. Su deseo es que prestes atención, que dejes de dudar y que respondas con fe. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Hay algo que Dios ha estado repitiendo en tu vida? ¿Has ignorado señales que parecían demasiado obvias? No esperes hasta que las circunstancias te fuercen a actuar. Dios está hablando ahora, y si aprendes a reconocer sus patrones, caminarás en su voluntad con confianza. Ahora que sabes que Dios usa la repetición para asegurarse de que prestes atención, es momento de conocer una de las formas más personales y poderosas en las que el Espíritu Santo te habla: susurros en tu espíritu. Esa voz interna que te guía de una manera sutil pero poderosa. Los susurros del Espíritu Santo. ¿Cómo identificar su voz interna? Dios no siempre habla con señales visibles o con palabras audibles. Muchas veces, su voz es un susurro en lo más profundo de tu espíritu, una impresión sutil en tu corazón, una convicción que no puedes ignorar. Esta es una de las formas más personales en las que el Espíritu Santo se comunica con sus hijos, pero también una de las más fáciles de pasar por alto. Cuando el profeta Elías estaba escondido en la cueva, esperando escuchar a Dios, hubo un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones. Finalmente Elías escuchó un silbo apacible y delicado y supo que era Dios. Esto nos enseña que el Espíritu Santo no siempre se manifestará con espectacularidad. Muchas veces su voz es un pensamiento repetitivo en tu mente, una sensación interna que te dice qué hacer o qué evitar. Este susurro del Espíritu Santo es real, pero requiere sensibilidad espiritual para identificarlo. La voz interna de Dios nunca es confusa ni contradictoria. Es una dirección clara que siempre estará alineada con su palabra. No será algo que te lleve a pecar, no será algo que cause temor, no será algo que contradiga lo que Dios ha revelado en la Biblia. Muchas personas confunden la voz del Espíritu Santo con sus propios pensamientos o con la lógica humana. Pero hay una diferencia clave. Cuando el Espíritu Santo te habla, su voz viene con certeza, con autoridad y con una paz inconfundible. Si sientes una idea persistente en tu corazón, pero esta idea te llena de temor o ansiedad, no viene de Dios. Pero si esa impresión interna te lleva a la fe, a la obediencia y a confiar en Él,
entonces es muy probable que sea su voz guiándote. El problema es que muchas veces no escuchamos estos susurros porque estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado envueltos en el ruido de la vida. El Espíritu Santo no compite por tu atención. Él espera que tú hagas espacio para escucharlo. Por eso, aprender a identificar su voz interna requiere comunión con Dios, momentos de silencio, oración y meditación en su palabra. Si sientes que Dios ha estado hablándote a través de un susurro en tu espíritu, pero no estás seguro, pídele confirmación. Dios nunca se molestará porque le pidas claridad. Él es un Padre amoroso que quiere que sus hijos caminen con seguridad en su dirección. El silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces Dios guarda silencio porque ya nos ha hablado y está esperando que tomemos acción en lo que ya nos reveló. Otras veces su silencio es un proceso de prueba, un tiempo en el que nos enseña a depender más de Él y a confiar en su dirección, aunque no escuchemos una respuesta inmediata. Hoy es el momento de prestar más atención a los susurros del Espíritu Santo. No busques solo lo espectacular. Aprende a valorar la forma en que Dios habla suavemente a tu corazón. Él siempre está guiándote, incluso en los momentos en los que piensas que no lo escuchas. Ahora que sabes cómo identificar la voz interna del Espíritu Santo, prepárate para descubrir algo aún más profundo. Lo que Dios nos enseña en los tiempos en los que parece guardar silencio. El silencio de Dios también es una respuesta. Uno de los momentos más difíciles en la vida cristiana es cuando sientes que Dios guarda silencio. Oras, buscas respuestas, esperas dirección, pero parece que el cielo está callado. No escuchas nada, no ves señales y la desesperación comienza a invadir tu corazón. Pero lo que muchos no saben es que el silencio de Dios también es una respuesta, y en ese aparente vacío, el Espíritu Santo sigue trabajando. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que enfrentaron el silencio de Dios. José, cuando estuvo en la cárcel injustamente, pasó años sin escuchar una palabra de confirmación, pero Dios estaba obrando en su proceso. Job, en medio de su sufrimiento, clamó a Dios y no recibió una respuesta inmediata, pero su fe fue perfeccionada en la prueba. Jesús mismo en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?", experimentando el aparente silencio del Padre. Sin embargo, en cada uno de estos casos, el silencio no fue el final, sino el inicio de una gran manifestación de la gloria de Dios. El silencio de Dios no significa su ausencia. Muchas veces, Dios guarda silencio porque ya nos ha hablado y está esperando que tomemos acción en lo que ya nos reveló. Otras veces, su silencio es un tiempo de prueba en el que Dios nos enseña a depender más de Él, a desarrollar nuestra paciencia y a fortalecer nuestra fe. El Espíritu Santo nos guía incluso en el silencio. A veces, el silencio de Dios es una manera de llevarnos a profundizar en su palabra, de obligarnos a buscarlo más intensamente, de enseñarnos a confiar en Él más allá de nuestras emociones. Cuando parece que Dios no está hablando, Él sigue presente, obrando en lo oculto, alineando las cosas a su tiempo perfecto. El problema es que, en medio del silencio, muchos comienzan a dudar, a buscar respuestas en lugares equivocados o a tomar decisiones apresuradas. Pero el silencio de Dios nunca es un rechazo, nunca es un abandono. Es un llamado a confiar, a esperar con fe y a recordar que su tiempo es perfecto. Si estás atravesando un periodo en el que sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. Pregúntate: ¿me ha hablado Dios antes sobre esto y estoy esperando una confirmación que no necesito? ¿Me está enseñando a depender más de Él en este proceso? ¿Estoy buscando su voz en la intimidad?
o solo en la inmediatez de una respuesta? Cuando Dios guarda silencio, está trabajando en lo profundo. En esos momentos, el Espíritu Santo refina tu carácter, fortalece tu confianza en Él y te prepara para lo que viene. Lo que parece un retraso es, en realidad, un tiempo de formación. No veas el silencio de Dios como un obstáculo, sino como una oportunidad para acercarte más a Él. Muchos de los mayores milagros en la Biblia vinieron después de un período de silencio divino. Antes de que Jesús resucitara, hubo 3 días de aparente silencio. Antes de que Moisés liberara a Israel, hubo 40 años de espera en el desierto. Antes de que Ana recibiera a Samuel, pasó años orando en angustia. Pero en cada caso, el silencio no fue el final, sino el prólogo de una manifestación gloriosa. Si hoy sientes que Dios guarda silencio, confía. Sigue orando, sigue buscando, sigue creyendo. Su voz no ha desaparecido, simplemente está guiándote a través del proceso. El Espíritu Santo no ha dejado de obrar en ti, y cuando llegue el tiempo perfecto, entenderás lo que Dios estuvo haciendo en el silencio. Ahora que has entendido que el silencio de Dios es parte de su plan, es momento de descubrir una de las maneras más impactantes en las que Él sigue hablando. Los sueños y visiones, revelaciones sobrenaturales que pueden traer dirección y propósito a tu vida. Dios habla a través de sueños y visiones. Desde tiempos antiguos, Dios ha usado sueños y visiones para revelar su voluntad, advertir sobre peligros y traer dirección a sus hijos. Muchas veces, cuando nuestra mente está en calma mientras dormimos, el Espíritu Santo aprovecha ese momento para hablar de manera clara y directa. Sin embargo, no todo sueño tiene significado espiritual. Por eso es importante aprender a discernir cuándo un sueño proviene de Dios y cuándo no. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios usó los sueños para comunicarse con las personas. José, el hijo de Jacob, recibió sueños que anunciaban su futuro como gobernador y protector de su familia. Faraón tuvo un sueño que advertía sobre los 7 años de hambre que vendrían sobre Egipto, y José fue quien interpretó el mensaje. En el Nuevo Testamento, Dios habló a José, esposo de María, en un sueño para advertirle que debía huir a Egipto con el niño Jesús. Estos ejemplos muestran que Dios sigue usando los sueños para guiar a sus hijos. Los sueños de Dios no son como los sueños comunes, no son simplemente una mezcla de pensamientos aleatorios o imágenes sin sentido. Cuando un sueño es de Dios, viene con una claridad especial, deja una impresión profunda en tu espíritu y muchas veces trae un mensaje claro o una advertencia. Puede ser un llamado a la oración, una dirección para una decisión importante o una revelación sobre algo que aún no has entendido. Sin embargo, no todo sueño viene de Dios. También hay sueños que son producto de nuestra mente, de nuestras emociones o incluso del enemigo tratando de traer confusión y temor. Por eso, es fundamental que cualquier sueño que creamos que viene de Dios sea analizado bajo la luz de la Biblia y confirmado a través de la oración. Dios nunca te dará un mensaje en un sueño que contradiga su palabra o que te lleve a actuar en temor y desesperación. El Espíritu Santo también usa visiones para hablar a sus hijos. En la Biblia vemos cómo Pedro tuvo una visión en Hechos capítulo 10, donde Dios le mostró que el Evangelio era para todas las naciones. Pablo recibió una visión en la que un hombre macedonio le pedía ayuda, y eso lo llevó a predicar en Europa. Las visiones pueden ser imágenes en la mente durante la oración, o incluso experiencias sobrenaturales en las que Dios te muestra algo de manera clara. Dios es un Dios de orden y propósito. Si Él te da un sueño con un mensaje importante, verás que no se desvanecerá con el tiempo, sino que permanecerá en tu corazón
y cobrará más sentido con el tiempo. Muchas veces, los sueños de Dios traen paz y convicción en lugar de confusión o temor. Si un sueño te deja inquieto o lleno de miedo, es importante orar y discernir su origen antes de tomar cualquier acción. A lo largo de la historia, muchos creyentes han recibido confirmaciones divinas a través de sueños y visiones. Si sientes que Dios te ha hablado de esta manera, pídele que te muestre más detalles, que te dé claridad sobre el mensaje y que confirme su dirección a través de otros medios. Recuerda que Dios nunca te dejará en confusión. Cuando Él habla, su propósito es revelarte su voluntad, fortalecerte y guiarte a una mayor comunión con Él. Ahora que has aprendido cómo Dios habla a través de sueños y visiones, es momento de conocer otra forma en la que Él te guía, las circunstancias de la vida. A veces, lo que interpretamos como obstáculos o casualidades son en realidad señales de Dios, indicándonos el camino que debemos tomar. Las circunstancias como medio de comunicación de Dios. Dios no solo habla a través de su palabra, de sueños o de susurros en nuestro espíritu, sino también a través de las circunstancias. Muchas veces, lo que parece un obstáculo, un desvío o una coincidencia en realidad es Dios mostrándonos el camino que debemos tomar. Pero para reconocer su voz en las circunstancias, es necesario aprender a mirar más allá de lo obvio y desarrollar una sensibilidad espiritual. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios usó las circunstancias para guiar a sus hijos. Jonás intentó huir del llamado de Dios, pero las circunstancias lo dirigieron nuevamente a Nínive. José fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero Dios usó esas circunstancias para llevarlo al lugar exacto donde debía estar para salvar a su pueblo. Pablo intentó viajar a Asia para predicar, pero el Espíritu Santo se lo impidió, cerrando puertas y redirigiéndolo a Macedonia. En cada uno de estos casos, las circunstancias no fueron obstáculos, sino herramientas en las manos de Dios para cumplir su propósito. Las circunstancias no son coincidencias cuando Dios está en control. A veces, una puerta que se cierra no es un rechazo, sino una redirección. Un plan que no salió como querías puede ser la manera en que Dios te protege de algo que no podías ver. Una oportunidad inesperada puede ser una señal de que Dios está moviéndote hacia su propósito. El problema es que muchas veces interpretamos las circunstancias con nuestra lógica humana en lugar de buscar la dirección de Dios. Si algo se complica, asumimos que no es su voluntad, cuando en realidad podría ser una prueba de fe. Otras veces, cuando algo parece fácil, asumimos que es la respuesta de Dios, cuando en realidad puede ser una distracción. Es por eso que no podemos depender únicamente de las circunstancias para tomar decisiones. Debemos orar y pedir discernimiento. El Espíritu Santo usa las circunstancias para llamar nuestra atención, pero espera que vayamos a Él para recibir claridad. Si en este momento estás enfrentando puertas cerradas, caminos inesperados o situaciones que parecen no tener sentido, en lugar de desesperarte, haz una pausa y pregunta: Señor, ¿qué me estás tratando de decir a través de esto? Dios no permite nada sin propósito. Todo lo que sucede en tu vida puede ser usado por Él para guiarte, corregirte o impulsarte hacia lo que ha planeado para ti. Dios no actúa al azar. Cada giro inesperado en tu vida puede ser parte de un plan mayor que aún no comprendes. La clave es aprender a ver las circunstancias desde una perspectiva espiritual. En lugar de quejarte por lo que no salió como querías, pregúntate: ¿qué quiere enseñarme Dios en este proceso? Si miras atrás, quizás notarás que muchas de las cosas que parecían problemas en su momento, en realidad te prepararon para algo mejor.
Las situaciones difíciles pueden ser herramientas en las manos de Dios para fortalecer tu fe, enseñarte a depender más de Él y colocarte en el lugar correcto, en el momento correcto. Hoy es el momento de cambiar la manera en que interpretas las circunstancias. En lugar de frustrarte, aprende a buscar la voz de Dios en medio de cada situación. Cuando algo no salga como esperabas, en vez de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, comienza a preguntar, Señor, ¿qué quieres mostrarme con esto? Ahora que has entendido cómo Dios usa las circunstancias para guiarnos, es momento de descubrir cómo aumentar tu sensibilidad a su voz, para asegurarte de que cada día puedas discernir con mayor claridad su dirección. Cómo aumentar tu sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Dios está hablando todo el tiempo, pero la razón por la que muchas personas no logran escuchar su voz no es porque Él guarde silencio, sino porque no han aprendido a sintonizarse con su espíritu. Así como una radio necesita estar en la frecuencia correcta para captar la señal, nuestro espíritu necesita estar alineado con Dios para discernir su voz con claridad. La sensibilidad espiritual no es algo automático, se desarrolla con el tiempo y la práctica. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más fácil es reconocer su voz en medio del ruido del mundo. El problema es que muchas veces estamos tan distraídos con nuestras preocupaciones, el estrés y la rutina diaria, que la voz del Espíritu Santo se vuelve un susurro lejano que apenas logramos percibir. El primer paso para aumentar tu sensibilidad a la voz de Dios es pasar tiempo en su presencia. La oración no debe ser solo un monólogo donde hablas y hablas sin detenerte. También debe incluir momentos de quietud, en los que simplemente esperas y escuchas. Dios no tiene problema en hablar, pero muchas veces nosotros somos los que no estamos en una posición para escuchar. Otro aspecto clave es llenar tu mente con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca te dirá algo que contradiga lo que ya ha sido revelado en la Escritura. Cuanto más conoces la palabra, más fácil será discernir cuando Dios te está hablando y cuando es solo un pensamiento humano o una emoción momentánea. También es importante aprender a obedecer rápidamente. Muchas personas no escuchan más de Dios porque han ignorado lo que ya les dijo. Si el Espíritu Santo te ha mostrado algo, pero sigues posponiendo la obediencia, es posible que sientas que su voz se ha debilitado. Pero cuando decides actuar con fe en lo que ya has recibido, tu oído espiritual se agudiza y se vuelve más receptivo. Si sientes que tu sensibilidad a la voz de Dios se ha debilitado, no te preocupes, es algo que se puede restaurar. Empieza por apartar tiempos diarios para estar con Dios. Elimina distracciones innecesarias, abre tu corazón a la obediencia y aprende a confiar en los impulsos del Espíritu Santo. Una de las maneras más efectivas de desarrollar un oído sensible al Espíritu Santo es aprender a diferenciar entre su voz y las distracciones del mundo. El enemigo intentará llenar tu mente con ruido, dudas y pensamientos de confusión para que no escuches a Dios con claridad. Pero cuando aprendes a apartarte del ruido y a priorizar la voz de Dios, empiezas a notar cómo Él siempre ha estado hablándote. Si alguna vez has sentido que Dios te habló, pero luego dudaste de si realmente fue su voz, pregúntate, ¿ese mensaje trajo paz o ansiedad? ¿Me acercó más a Dios o me llevó al miedo? ¿Está alineado con lo que dice la Biblia? La voz de Dios siempre trae dirección, confianza y claridad. La confusión no viene de Él. Hoy es el momento de tomar la decisión de afinar tu oído espiritual. No permitas que el ruido del mundo apague la voz del Espíritu Santo en tu vida. Haz espacio para su presencia, búscalo en oración, sumérgete en su palabra y aprende a obedecer sin titubear. Entre más practiques esto, más fácil será reconocer cuando Dios te está hablando.
Ahora que sabes cómo aumentar tu sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, es momento de descubrir la importancia de no ignorar su dirección. Dios habla con un propósito, y cuando decidimos no escucharlo, las consecuencias pueden ser más serias de lo que imaginamos. El peligro de ignorar la voz del Espíritu Santo. Dios habla con un propósito. No es una voz sin dirección, ni un mensaje sin importancia. Cada vez que el Espíritu Santo te habla, lo hace con la intención de guiarte, protegerte y llevarte al cumplimiento de su voluntad. Sin embargo, cuando decidimos ignorar su voz, podemos enfrentar consecuencias que nunca imaginamos. La Biblia nos advierte sobre la importancia de no endurecer nuestro corazón cuando escuchamos la voz de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: «Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Esto significa que cada vez que Dios nos habla y no respondemos, estamos corriendo el riesgo de insensibilizarnos a su dirección. Ignorar a Dios una vez puede parecer algo pequeño, pero si lo hacemos repetidamente, poco a poco nuestro oído espiritual se vuelve menos receptivo. Un ejemplo claro de esto es la historia del rey Saúl. Dios le dio instrucciones claras a través del profeta Samuel, pero él decidió hacer las cosas a su manera. Desobedeció, justificó sus acciones y en lugar de arrepentirse, siguió ignorando la voz de Dios. Con el tiempo, el Espíritu Santo se apartó de él y su vida terminó en destrucción. Este es un recordatorio de que cuando persistimos en ignorar la voz de Dios, podemos perder las bendiciones y oportunidades que Él tenía preparadas para nosotros. Muchas veces, el Espíritu Santo nos advierte sobre situaciones que debemos evitar. Puede ser un negocio que no debemos hacer, una relación que no es para nosotros, un camino que parece bueno, pero que no es parte del plan de Dios. Si ignoramos esas advertencias, terminamos en lugares de dolor, confusión y arrepentimiento. Dios no nos da instrucciones para limitarnos, sino para librarnos del daño que no podemos ver con nuestros propios ojos. Otro peligro de ignorar la voz del Espíritu Santo es perder el tiempo y los propósitos de Dios. Hay personas que han sido llamadas a hacer grandes cosas, pero han ignorado el llamado de Dios una y otra vez. En lugar de avanzar, han dado vueltas en círculos, perdiendo años en caminos equivocados. Dios sigue siendo misericordioso, pero no podemos darnos el lujo de desperdiciar el tiempo que Él nos ha dado. Si sientes que Dios te ha estado hablando, pero has estado posponiendo su dirección, hoy es el momento de responder. No permitas que el miedo, la comodidad o la duda te impidan obedecer. Dios tiene planes perfectos para tu vida, pero necesitas confiar en Él y seguir su voz. Dios no quiere que vivas en la confusión ni en la incertidumbre. Su voz siempre trae dirección, paz y propósito. Pero si constantemente ignoramos su guía, corremos el riesgo de apagar su voz en nuestra vida. Por eso, es fundamental aprender a responder con prontitud cuando sentimos que Dios nos está dirigiendo. Si alguna vez has sentido una fuerte impresión en tu corazón de hacer algo y la has ignorado, quizás ahora entiendas que esa era una oportunidad divina. Dios nos habla en tiempos específicos porque conoce el momento perfecto para cada cosa. Muchas veces, después de desobedecer, miramos atrás y nos damos cuenta de que su instrucción era para nuestro bien. Hoy es el momento de tomar la decisión de afinar tu oído espiritual y responder con fe. No permitas que el miedo, la duda o la pereza te impidan seguir la dirección de Dios. Él tiene planes de bien para ti, pero necesitas confiar en su voz y actuar. Ahora que has entendido la importancia de no ignorar la voz del Espíritu Santo, es momento de asumir un desafío espiritual.
En la siguiente sección, te invitaré a un reto que transformará tu manera de escuchar y responder a Dios. Aprende a escuchar y responder a la voz del Espíritu Santo. Ahora que conoces las diferentes formas en las que Dios habla, el verdadero reto es aprender a poner en práctica este conocimiento. No basta con saber que el Espíritu Santo nos guía. Es necesario desarrollar un estilo de vida donde su voz sea la prioridad. Este desafío espiritual está diseñado para ayudarte a afinar tu oído, fortalecer tu fe y experimentar un nivel más profundo de comunión con Dios. El primer paso de este desafío es apartar un tiempo específico cada día para estar en la presencia de Dios sin distracciones. Vivimos en un mundo lleno de ruido y muchas veces la razón por la que no escuchamos a Dios es porque no le damos el espacio para hablar. Apaga el teléfono, busca un lugar tranquilo y dedícale un tiempo exclusivo a su voz. El segundo paso es escribir lo que sientas en tu espíritu. Muchas veces Dios nos habla, pero al no registrar sus palabras, las olvidamos con facilidad. Cada día, después de orar y meditar en la palabra, anota cualquier impresión, versículo o pensamiento que sientas que proviene de Dios. Con el tiempo, notarás patrones y recibirás confirmaciones claras. El tercer paso es la obediencia inmediata. Dios no solo habla para darnos información, sino para guiarnos en acción. Si sientes que Él te está pidiendo algo, actúa. No racionalices demasiado ni pongas excusas. La obediencia rápida es una de las señales de alguien que realmente ha aprendido a escuchar su voz. Dios busca hijos que no solo escuchen su voz, sino que la sigan con valentía y determinación. Este desafío te ayudará a desarrollar una relación más profunda con el Espíritu Santo y a discernir su dirección con claridad. Cuando empiezas a vivir con una actitud de obediencia, verás cómo Dios te guía con más frecuencia y cómo su propósito en tu vida se vuelve más evidente. Este es un desafío que no solo durará una semana, sino que cambiará tu vida para siempre. Dios está esperando que des el primer paso, que decidas escucharlo con intencionalidad y que pongas en práctica lo que has aprendido. A medida que avanzas en este reto, verás cómo el Espíritu Santo se vuelve tu mejor consejero, tu guía en cada decisión y tu fuente de paz en todo momento. Después de todo lo que hemos compartido, hay algo que debes tener claro. Dios no ha dejado de hablarte. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje. Es una confirmación de que el Espíritu Santo ha estado guiando tu vida de maneras que quizás no habías notado antes. Cada situación, cada momento de inquietud, cada puerta cerrada y cada palabra que ha resonado en tu corazón ha sido parte del plan de Dios para atraerte más cerca de Él. No permitas que esta enseñanza quede solo en teoría. Es hora de responder con fe, con acción, con una determinación genuina de vivir cada día en la dirección del Espíritu Santo. Si alguna vez te has sentido confundido o perdido, recuerda que Dios es un Padre amoroso que quiere guiarte. Él no juega a esconderse de sus hijos, sino que se revela a aquellos que tienen un corazón dispuesto a escuchar. La pregunta no es si Dios te está hablando. La verdadera pregunta es, ¿estás escuchando? Hoy es el día para renovar tu compromiso con Él. No importa cuántas veces hayas ignorado su voz en el pasado, su misericordia es nueva cada mañana. Hoy puedes decidir abrir tu corazón, pedirle que te hable con claridad y comprometerte a seguir su dirección sin temor ni dudas. Para cerrar este mensaje, hagamos juntos una oración, que sea un momento donde le digas a Dios con sinceridad: Señor, quiero escucharte más, quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, quiero vivir alineado con tu propósito. Ayúdame a reconocer tu voz y a obedecerla con fe y valentía.
Dios está esperando que des este paso. No pospongas más lo que sabes que debes hacer. Hoy puede ser el inicio de una nueva temporada en tu vida, una temporada en la que camines con plena confianza de que el Espíritu Santo te está dirigiendo en cada paso. Este no es el final de un video, es el comienzo de un nuevo camino con Dios. Hoy puedes decidir vivir con la certeza de que su Espíritu te guía, de que su voz es real y de que cada día puedes caminar en su propósito. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no lo ignores. Compártelo con alguien más que necesite escuchar esto. Dios no solo quiere hablarte a ti, sino también a otros a través de ti. Que este sea el momento en el que tomes una decisión radical. Vivir cada día con una sensibilidad renovada al Espíritu Santo. Que nunca más dudes de que Él está contigo, hablándote, guiándote y llevándote a nuevos niveles de fe y propósito. Dios te está hablando ahora mismo. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás listo para escucharlo y obedecer?